Este video fue pedido por Pablo Méndez, más información en la descripción. Voltron es un artefacto cultural bastante particular con algunas cuestiones en su historia que requerimos repasar para poder entender todas sus encarnaciones, en especial la que menciona Pablo. Pero para poder entender qué fue lo que hizo tan destacable a la serie de Netflix, especialmente la primera temporada, primero nos tenemos que preguntar ¿qué carajo es Voltron? Bueno, antes de ser un mega hit de los 80s por estos lados del charco, la serie nació por la necesidad de crear contenido rápido y de forma barata. Sí, un relleno del que nadie esperaba nada. Y qué mejor manera de hacer relleno de bajo costo que importando uno de esos robots falopa que animan los loquillos japoneses para vender juguetes. Bajo esa lógica inició el proyecto Voltron. La idea era licenciar 3 series de mechas creadas por Toei que nada tenían que ver entre sí y unirlas en una sola narrativa y continuidad a partir de cambios en los diálogos del doblaje norteamericano. Sí, básicamente buscaban ser Robotech antes de Robotech. El plan era simple, hacer 3 temporadas con los creativos nombres de Voltron 1, 2 y 3. Voltron 1 tomaría de base el anime Kikyo Katai Dairoger 15, conocido hoy como Voltron Vehículos. Voltron 2 sería creado a partir de Koakudenjin Arubegasu. Y finalmente Voltron 3 estaría basado en el legendario mecha hecho por leones, conocido como Mirai Robo Daltanias. Sí querido, en otros tiempos donde el trato con los japoneses era algo que no pasaba seguido, se generó un teléfono descompuesto en donde el pedido desde Norteamérica, al limitarse a hacer un mensaje para Toei que decía queremos licenciar la serie con el robot león, no fue muy específico que digamos, por lo que ante dicha descripción la casa de animación envió el material de Go Lion en lugar del de Daltanias, ya que era una serie más nueva y que seguramente asumieron que era el pedido más lógico. Fue así que Voltron Leones nació literalmente como un accidente al lograr convencer a los productores yankees que el metraje que había llegado por accidente tenía mucho, pero recontra mucho potencial. Esto fue tan así que a pesar de que ya estaban circulando los juguetes con la numeración que iba a ser el orden de emisión de estos animes, siendo el mecha de leones el último, la fe en Go Lion era tan grande como la que tuvo Argentina con su selección en 2022, haciendo que la productora se pasara por los huevos el plan de las temporadas y emitiera Voltron Leones primero, serie que resultó ser un éxito rotundo, pero luego al hacer la segunda parte de la historia, conocida como Voltron Vehículos, a esta digamos que le fue tan mal que cancelaron el que habría sido Voltron Gladiador, y en su lugar World Events, la productora yankee detrás de esta adaptación, mandó a Toei a hacer una temporada nueva desde cero donde salieran los leones y que la historia cerrara en un encuentro con los dos robots en una película para TV que obviamente vendió estúpidamente bien en esa década, ya que me imagino que para un pibe de los 80 seguramente esto fue más grande que Avengers. La verdad, teniendo en cuenta los resultados, la adaptación no estuvo nada mal para hacer un primer intento de localización medio falopa que literalmente fue improvisado a cada paso del camino. Y acá los productores aprendieron que Voltron es el mecha de los leones y que todo lo demás es gilada destinada a no vender, y por ello será olvidada en el tiempo. Pero bueno, en esa época, a pesar de que la tercera temporada había dado buenos números, al punto que volvieron a sacar otro Voltron de leones, pero en vez de ser esta joyita de nuevo, fue esta otra atrocidad deforme. Eso no quita que la historia no fue continuada, ya que el chiste del asunto era justamente ahorrarse dinero en animación trayendo algo ya hecho, por lo que decidieron matar el proyecto ahí, archivándolo indefinidamente. Ahora a lo importante, luego de esta creación de una tercera temporada desde cero que logró salvar la serie, se generó una fórmula a los ojos de estos productores de cómo revivir la franquicia, sobre qué es lo que funciona de la misma, que digamos que a lo largo de los años irá complicando el futuro de Voltron. Es decir, todos los intentos de revivir a este robot a lo largo de las décadas siguieron esta idea básica de continuar la historia luego de la tercera temporada, porque aparentemente aferrarse a la continuidad original de los leones era dinero seguro. No te haces la menor idea de lo equivocado que estaban esos muchachos. El primer intento de revivir Voltron fue en el 98 con una serie CGI que, a pesar de haber salido años después de Beast Wars y Reboot, pioneras en el medio, de alguna forma se veía peor que las dos juntas. Por no decir que se ve para el ojete.
Por favor, sufrí conmigo. Si yo la tuve que pasar mal para este video, vos también lo vas a hacer. Por favor, mirá eso. Fíjate lo que es todo esto. Hacen ver al Megazord de la película de los Power Rangers como Avatar 2, el camino de tu hermana. Acá, en esta serie que gastó todo su presupuesto en droga para los animadores, nos encontramos con los mismos héroes con trajes más a los Power Rangers porque 90s, y ahora luchan contra el mismo enemigo de la serie original, que a pesar de que había muerto por alguna razón ahora está vivo y nunca lo explican, hijos de puta. Y usan el Voltron clásico animado peor que la economía argentina, que gracias a la magia de hola, somos Trendmasters, una empresa que le gusta la plata vendiendo juguetes, ahora tiene la capacidad de transformarse en esta deformidad que se ve asquerosamente mal, incluso para los estándares de la época. Y para el colmo, se ve aún peor como juguete. ¿Qué carajo pasó ahí con esas proporciones, amigo? La puta madre. Como te podrás imaginar, el proyecto fue un fracaso absoluto y una gran pérdida de dinero, ya que por alguna razón, cuando estaban en la fase de preproducción, confiaron tanto en el producto que empezaron a hacer 2 temporadas al mismo tiempo. ¿Te imaginas trabajar en la segunda parte de algo que sabes que ya está muerto? Terrible, pobre la gente que elaboró en esto, ellos no tienen la culpa. Ya que estoy, dato de color, la serie está oficialmente subida a YouTube, si la querés pasar bien con tus amigos, y por pasarla bien me refiero a que le quieras tirar indirectas para que se vayan de tu casa. Y esto no es la peor parte. Como te imaginarás, la historia no terminó en los 90, papá, no, ya que a principios de 2011 trataron de resucitar al pobre robot con Voltron Force, una secuela directa de la tercera temporada, de nuevo, donde los leones mágicamente son un poco diferentes, la animación 2D es terrible, la 3D no pincha ni corta, y siguen luchando contra el mismo puto villano que en los 80s ya habían derrotado. Es increíble, es como si Rita Repulsa nunca hubiera dejado de ser la enemiga de los Power Rangers en 30 años. Que lo parió. A esta serie le fue tan mal que Mattel ni se animó a sacar al mercado los juguetes que ya había diseñado, que la verdad se veían bastante buenos. Miles de dólares a la basura. De nuevo. ¡Yay! Para esta altura, lo máximo que había logrado Voltron en términos de éxito fue haber sido la mascota oficial de Sprite durante una de sus campañas publicitarias enfocadas en el hip hop. Y voy a intentar explicar qué pasó ahí. ¿Para qué? Como podemos ver, el mayor problema de ambas entregas, además de que están terriblemente animadas, es que no pueden responder a la siguiente pregunta: ¿a qué público buscan apelar? Porque son series claramente muy infantiles, pero al mismo tiempo ambas dependen de que entiendas qué pasó en una obra que tiene más de 30 años y que claramente un pibe que nació en 2005 no va a entender un carajo. Y el posible adulto que podría ser audiencia se va a querer sacar los ojos luego de ver lo que hicieron con su muchacho. Y acá entra en juego la serie más nueva, Legendary Defender, la única que desde la original logró tener un triunfo muy fuerte en lo comercial, siendo la primera serie exclusiva de una plataforma de streaming que consiguió una línea de juguetes que vendió tan bien, donde hubo tanta demanda de Voltron que hicieron al nuevo robot en múltiples escalas, lanzaron una versión clásica y aún así no lograban dar abasto por el hype, así que inventaron una forma nueva para el robot basada en un concept art tirado porque estaba en ese momento donde todo vende, una verdadera joya. Pero ¿qué hizo Voltron de DreamWorks para evitar ser otra fallida y desastrosa resurrección de los leones? Simple, padre, fueron los primeros con los huevos de hacer un fuerte reboot donde no solo ignoran mucho de los elementos de la serie original, sino que incluso adaptan y se inspiran en ideas y temáticas detrás de la versión japonesa, es decir, Go Lion, que nunca habían sido utilizadas en la localización yankee de los 80 porque censura. O sea, si uno ve Go Lion y Voltron de los 80, va a notar que un montón de conceptos e ideas se diluyeron al exportarla. Para mi sorpresa, al ver la serie japonesa, encontré que era muy cruda, violenta y bastante sólida para hacer algo de inicios de esa década tan peculiar de Japón. Algo que la localización yankee destruyó totalmente. Voy a ser honesto, como alguien sin nostalgia por el Voltron original, al verlo me pareció que es un producto de su época que no envejeció bien y no logró sostenerse en el tiempo. Dios, no envejeció para nada bien. Por lo que todas las series modernas, que por definición requieren ser un poco más sofisticadas porque el público cambia con el tiempo, al intentar ser secuelas del original, estaban condenadas al fracaso por usar de cimientos una serie tan ingenua, por no decir voluble. Da la casualidad que su contraparte japonesa, a pesar de sus limitaciones significativas, puede llegar a ser disfrutada por un público diferente 40 años después, ya que los personajes
no son tan cuadrados y no tiene miedo a ser un poco más dramática. Y se nota esta influencia de Go Lion en Legendary Defender, ya que, para que te hagas una idea, en lugar de adaptar a Steven, el piloto que en el Voltron original mágicamente está herido y desaparece, la serie de Netflix decide ignorar eso y en su lugar crea algo nuevo inspirado en la contraparte japonesa de ese personaje, Shirogane, que en el anime original lo recargan matando. Gerrit, Shiro, Shirogane, si bien mantienen el concepto del personaje trágico, lo que implica esta tragedia le dan una vuelta de giro totalmente diferente. Pero bueno, sí, Voltron de Netflix, por lo menos en números, fue un éxito rotundo. ¿Y cómo no iba a serlo? La animación en 2D estaba a la par con la leyenda de Korra, el CGI estaba muy bien integrado para hacer el segundo intento del estudio, el primero fue una reverenda garra. Y si a esta excelente animación y dirección le sumamos una historia que empieza muy bien, difícilmente no haga clic con la gente. Además, si bien algunos de los héroes inicialmente son arquetipos que podemos ver en otras obras familiares, literalmente Sokka, Katara, Aang y Zuko, poco a poco estos pilotos o paladines van ganando su propia identidad a medida que la historia avanza junto a ellos. Para el colmo, según los creadores de esta serie, la misma fue diseñada para todo público, es decir, que es tanto para niños como para adultos. Y la verdad, durante gran parte de la historia se sintió que fue así. Nos encontramos frente a una serie donde los héroes no pasan 24/7 en el robot con la fórmula genérica de Power Ranger de nos vamos a las piñas un rato y explotamos al enemigo al final de cada bendito capítulo con el robot gigante, sino que hay problemas que los personajes enfrentan que no se resuelven simplemente subiéndose al mecha como lo haría el gato de Shinji y dándole átomos al monstruo de turno. Muchas veces el foco de la historia está en explorar las distintas culturas en el universo y el conflicto a resolver puede tener un corte más étnico y hasta económico. Es bastante particular por momentos la historia. Incluso explora la importancia que tiene Voltron como figura dentro de la mitología y religión detrás de este universo. Es muy interesante todo el tema vinculado con el folclore alrededor del robot y sobre cómo lo entienden distintas culturas. Para el colmo, todos los personajes en mayor o menor medida tienen objetivos y arcos claros fuertemente vinculados con la historia, o por lo menos mientras avanza la historia permite que ellos vayan cambiando para cumplir dichos objetivos, estando en mayor medida Shiro, Kid y Peach, mientras que en los menor medida están Lance y Hank. Y con eso no digo que estos dos no tienen nada para ofrecer, ya que Lance tiene un sólido arco de crecimiento a lo largo de la primera mitad de la serie, vinculado con este asunto de aprender a valorarse a sí mismo y trabajar en equipo bajando los egos. El caso puntual de Shiro es impresionante porque él mismo antes del inicio de la serie fue secuestrado por el enemigo de esta historia y torturado, forzándolo a sobrevivir como pudiera para luego escapar y descubrir que el león negro, su robot, sufrió lo mismo. Entonces, bajo la premisa de que ambos fueron víctimas de una misma entidad, forman un vínculo inquebrantable y súper interesante que, si la memoria no me falla, nunca había visto en ninguna historia de este estilo en el medio animado. Y eso es la magia de la serie. Los leones también están vivos y crecen con sus pilotos. El título utiliza un recurso clásico pero eficiente de que si los paladines superan algún problema emocional o crecen como personas, tiene un impacto aumentando el poder del mecha o descubriendo un arma nueva o algo. Es literalmente una serie donde el crecimiento personal y el de los vínculos afectivos tienen un impacto en el poder de Voltron y la realidad de los personajes. Al final del día, las primeras temporadas de la serie fueron una joya, llenas de promesas y un gran espectáculo de por medio, haciendo que estos creadores cumplan sus palabras, un título que pueden adorar grandes y chicos. Dudo que algún infante entienda este cameo, pero se nota que es una serie hecha con mucha pasión y amor por el pasado de los mechas en general. Vi lo que hicieron y los amo por eso. Pero tristemente, si uno va a internet a revisar las opiniones finales respecto a esta serie, se puede notar un aire de descontento y tiene sentido. Muchas de las cosas que definen a las primeras temporadas como realmente excelentes, al desarrollarse en la segunda parte, digamos que dejaron mucho que desear. Por ejemplo, por razones que no voy a spoilear, hay una rotación de los pilotos entre leones y la ejecución tiene cero mística. En la nada quedó esto de que tenían que forjar un vínculo entre león y piloto, ya que estas máquinas estaban vivas y tenían emociones. Esto en la segunda parte de la historia no pasa, ya que para esta instancia de la obra, los leones no son más que naves sin personalidad, tristemente. También se presenta un villano al cual realmente estaba mal llamarlo villano, porque era más que nada un antagonista, que no es malo porque sí, sino que simplemente se vuelve un punto de conflicto por sus intereses contrapuestos a lo de los protagonistas. Es hermoso, brillante, lo adoré a cada paso y debería haber tenido un desenlace espectacular, pero nope, al final se convirtió en el malo más genérico que vas a ver en tu vida, traicionando todo su personaje construido por varios episodios
Porque no sé, realmente no sé. Supongo que porque alguien tenía que explotar al final de la temporada. Me dolió de verdad, fue una traición. Todo lo que dije sobre el vínculo de Shiro y Black Lion, que amé tanto y que le tiré flores, ese sublime desarrollo de dos almas dañadas por el mismo opresor, a la basura. El león negro termina siendo engañado por un montón de conveniencias de la trama y hace quedar obsoleto todos los puntos más fuertes que se hayan venido explorando en la primera parte de este título. Este león pasa de ser un personaje a no menos que una nave con patas y me está matando por dentro recordar eso. Y bueno, finalmente está Keith, que toca mis botones de pibe pro Sasuke, y porque justamente es un Sasuke bien hecho. El personaje empieza como el raro que no encaja, que medio tiene miedo a tener vínculos, pero con el pasar de los episodios genera los lazos más fuertes con cada paladín, haciendo que todos lo adopten como el líder. Rol que le cuesta horrores ejercer apropiadamente hasta que, de una forma orgánica, le va encontrando la mano en esta primera mitad de la historia. Diciéndolo así, se nota que son un conjunto de ideas que ya conocemos, pero lo importante es cómo las ejecutaron. Ahí es donde brilla la serie. Y después viene la segunda mitad de la serie, donde al pobre pibe lo dejan de lado y desaparece por casi el resto de la historia, donde no solo que su falta no afecta al resto de los paladines para nada, a pesar de haber venido armando esto de que son un equipo, de que son una familia, de que requieren estar todos juntos, sino que además cuando regresó junto al resto, hubo una regresión para todos porque sí, planteando delirios como este. Sorry, Hunk. I guess I just don't know how to be a coward. Why, Hunk? Are we really even friends? Keith hace este planteo luego de haber aprendido a ser un gran líder, de ser el apoyo moral de todos y encontrar en estos pibes la familia que nunca tuvo. ¿Por qué plantear esto ahora cuando falta menos del 20% de la historia para terminar la serie? ¿Por qué no hay explicación? ¿Nunca cambió el staff de esta serie de los... Sí, Voltron, por razones que no logro entender, se le vuelve una experiencia algo frustrante a medida que avanza la historia. Pero no se vuelve mala en sí mismo, es una serie que zafa, es para pasar el rato con buena animación, no es un crimen ni nada por el estilo, pero para mí es una verdadera lástima porque la serie tenía algo especial y se estaba perfilando al principio para hacer una historia que daba para mucho más, un clásico moderno de los mechas, pero no lo logró, así que... la recomiendo con 45 millones de asteriscos porque la vas a pasar muy bien. Luego vas a decir qué cagada, podría haber sido mejor el final. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Y aunque la serie no termine tan bien, igual me voy a comprar ese juguete de Shiro porque es básicamente un Guts en el espacio. Adiós.